Hola a todos, hoy vamos a hablar de las parábolas de Jesús. A simple vista, ¿qué parecen? Pues cuentos sencillos, ¿verdad? Casi para niños. Pero, ¿y si en realidad fueran una especie de código? Unas herramientas de enseñanza increíblemente sofisticadas, diseñadas con una precisión que asusta. Bueno, pues en este análisis vamos a intentar descifrar juntos ese código para llegar a su verdadero mensaje. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué usar cuentos en lugar de, no sé, dar una lista de reglas claras y directas? Pues la respuesta revela una estrategia pedagógica súper profunda. Una estrategia que no busca solo informar, sino transformar. Mirad, para entenderlo, vamos a usar una analogía que es la clave de todo. Pensemos en la diferencia entre un termómetro y un termostato. Un termómetro, ¿qué hace? Se limita a describir la temperatura que hay. Y ya. Un termostato, en cambio, la cambia, fija una nueva temperatura. Bueno, pues las parábolas no son termómetros que solo describen el mundo, son termostatos diseñados para recalibrar nuestra forma de pensar y de actuar. Venga, pues vamos a por el primer caso de estudio para ver cómo funciona esto del termostato. Y vamos con una de las historias más famosas de todas, la del hijo pródigo. La trama seguro que nos suena, ¿verdad? Un hijo que pide su parte de la herencia, se va, la malgasta por completo y cuando ya no puede caer más bajo, decide volver a casa. Eso sí, con un discurso bien ensañado para pedirle a su padre que lo contrate como un simple jornalero. Pero ojo, porque aquí está el giro. El foco de la historia no está tanto en el hijo, sino en la reacción del padre. Y la pregunta clave es esta. De todas las cualidades que puede tener el amor, ¿cuál es la que esta parábola quiere destacar por encima de todas las demás? ¿Cuál es la idea exacta que quiere transmitir? Y aquí es donde vemos esa precisión de la que hablaba. Porque claro, podríamos decir que el amor del padre es vasto o inconmensurable, y no estaría mal, pero esas palabras describen cantidad, tamaño, no describen su naturaleza. El término exacto, la palabra que lo define a la perfección, es incondicional. ¿Por qué? Porque es un amor que se da sin pedir nada a cambio, sin esperar a que se cumpla ninguna condición. Y la prueba definitiva, la tenemos aquí, en el propio texto. Fijaos, el padre corre cuando el hijo todavía estaba lejos. No espera que llegue, a que se arrodille, a que recite su discurso. La acción del padre, ese abrazo, va antes de cualquier prueba de arrepentimiento. Y eso, por definición, es amor incondicional. Y aquí llega un punto que a menudo se nos pasa por alto. El personaje olvidado de la historia, el hermano mayor. Él no se fue. Él cumplió todas las reglas. Pero lo hizo desde el rencor, desde un sentido de la obligación. Su obediencia era un contrato, no una relación de amor. Y por eso la parábola no es solo para el que se equivoca, sino también para el que cumple las normas pero sin corazón. Vale, dejamos al hijo pródigo y vamos con nuestro segundo caso. Ahora vamos a ver qué dicen estas historias sobre cuál debería ser la respuesta humana correcta ante ese carácter de Dios. Y aquí el contraste es brutal. Es una historia de dos personas que rezan pero de formas totalmente opuestas. Por un lado, el fariseo, el experto religioso que se pone delante y básicamente le presenta a Dios su currículum de buenas obras. Por otro, el publicano, un recaudador de impuestos odiado por todos, que se queda atrás sin atreverse ni a levantar la mirada. Y el resultado es justo el contrario de lo que cualquiera esperaría. Claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si las buenas obras y la reputación del fariseo no le sirvieron de nada, ¿qué es exactamente lo que hizo bien el publicano? ¿Cuál es el valor que se está destacando aquí? Pues la palabra clave aquí es humildad. Pero cuidado, porque no se trata solo de ser modesto o de tener la autoestima baja. La definición es muy precisa. Es un reconocimiento honesto de la propia situación, sin intentar justificarse, sin poner méritos sobre la mesa. Es en esencia llegar con las manos vacías. Y este es súper interesante, porque desmonta un error muy común. A menudo pensamos que el problema del fariseo era la hipocresía, ¿verdad? Que en realidad no hacía lo que decía. Pero es muy probable que sí ayunara y diera limosna. Su verdadero problema era otro, era el orgullo. Usaba sus logros para sentirse superior a los demás y para sentirse autosuficiente ante Dios. Perfecto, ya hemos hablado de actitudes internas, como la humildad. Pero las parábolas no se quedan ahí, ni mucho menos. Dan un paso más allá e insisten en que esos valores del corazón tienen que traducirse en acciones concretas, en algo que se pueda ver y tocar. Si miramos el concepto de misericordia en estas historias, vemos que tiene como dos fases, dos dimensiones que son inseparables. La primera es la compasión interna, ese sentimiento que te conmueve por dentro cuando ves a alguien sufrir. Pero no puede quedarse ahí, tiene que llevar a la segunda fase, la acción externa, hacer algo, lo que sea, para aliviar ese sufrimiento. Sin ese segundo paso, solo es lástima.
Y claro, este principio de que la compasión exige acción nos lleva directamente a una de las enseñanzas más potentes y, la verdad, más desafiantes. Porque aquí Jesús se identifica directamente con los que sufren, de modo que ayudar a alguien que lo necesita no se presenta como un simple acto de caridad, sino como un encuentro directo con lo más profundo. Muy bien. Tenemos amor incondicional, tenemos una misericordia que actúa. Son ideas potentísimas. Pero ¿cómo encaja todo esto en un mundo que, seamos sinceros, también necesita justicia, que necesita que haya consecuencias para los actos? Esto nos llama a una tensión muy creativa. Es que, si lo piensas, a primera vista parecen polos opuestos, ¿no? La justicia va de dar a cada uno lo que se merece, de exigir consecuencias. La misericordia, en cambio, va de ofrecer una segunda oportunidad, de librar a alguien del castigo que quizás se merece. ¿Cómo pueden coexistir estas dos cosas? Pero aquí está la genialidad del planteamiento. La clave es dejar de verlos como opuestos y empezar a verlos como socios, como dos caras de la misma moneda. Se necesitan el uno al otro. Una justicia sin misericordia puede ser cruel, ¿verdad? Pero una misericordia sin justicia puede acabar siendo cómplice del mal. De hecho, esta idea no es nueva. El profeta Miqueas ya lo dejó clarísimo hace siglos. No dice, elige entre justicia o misericordia. El mandato es doble, practica la justicia y ama la misericordia. Las dos cosas, juntas y a la vez. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Esto se convierte en una herramienta súper práctica para el día a día. Pensemos en un ejemplo muy concreto, como el acoso escolar. Una respuesta completa desde esta perspectiva necesita las dos cosas. Necesita justicia, proteger a la víctima y establecer consecuencias claras para el agresor. Pero también necesita misericordia, intentar entender qué le pasa al agresor y ofrecerle ayuda para cambiar. Así que, para terminar, volvamos a esa idea con la que empezamos, la del termómetro y el termostato. Queda claro que las parábolas no son simples termómetros que hacen una lectura fría de cómo es el mundo. No, son termostatos. Están diseñados para cambiar el ambiente, para fijar una nueva temperatura, un nuevo ideal al que aspirar, y nos desafían a ajustar nuestras vidas para intentar alcanzarlo. Así que, al final, la pregunta que nos dejan estas historias, después de tantos siglos, es muy directa y muy personal. No se trata solo de entenderlas, sino de plantearse, ¿a qué temperatura está ajustado nuestro propio termostato interior?